Grabando. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Tendré que compartir el escritorio? Sí, ponele. Acá. Share. ¿Dónde está? Acá, este. Ahí que ven. Yo también lo veo, no se preocupen. Ve mi pantalla de escritorio. No, quiero que vean esto que es. Esperen. Tengo que dejar de compartir. Vamos de vuelta. Share. Esto. Ahí está. Share. Ahora sí. Y se ve perfectamente. Sé que si pongo F5 va a ser un lío, así que no lo hago. Así que, ¿no? Si pongo acá presentar, ¿cómo queda? Acá ya se me puso todo grande. En el celular no. Como que no se ve. No se ve. No tiene sentido. Bueno, lo vemos así y listo. Ok, aquí vamos a ver ahora es a Caldor y esto es lo único creativo que van a ver de la filmina, así que no me pidan más, ¿ok? Va a decir Caldor de Ricardo que el estudio de las leyes que rigen la distribución funcional del ingreso es el problema primordial de la economía política. ¿Qué entienden por esto? Y traten de tener los micrófonos activados, así pueden participar todos, todas y todes. ¿Qué entienden por esto? O sea que como toda ciencia busca leyes, y esas leyes, que en este caso de la economía política, van a estar vinculadas a la distribución del ingreso. Después lo creo que si seguimos más adelante diríamos clases sociales, en términos de Ricardo. Tu sonido va y viene. Fíjate si te puedes mantener siempre a la misma distancia del micrófono. Y repetí todo lo que dijiste que escuché entrecortado, por favor. Sí. Que cuando habla de leyes, habla de las leyes de la ciencia, o sea, está acortando el objeto de estudio de la economía política. Y dice, bueno, ¿qué leyes tiene que buscar la ciencia económica? Las leyes que van a regir esa distribución del ingreso, funcional del ingreso, en relación a las clases sociales. Correcto, correcto. ¿Cómo se distribuye la guita entre los diferentes actores? Y lo que va a hacer, Caldor es ver qué dijeron los diferentes autores respecto a la distribución del ingreso. ¿Y el ingreso de quién es? Es una repregunta. ¿El ingreso de quién es? De cada uno de los sectores. Claro. Tanto el sector productivo, o sea, de la fuerza de trabajo como el capitalista. ¿Y quién más? El terrateniente también. Ahí está. De los tres factores de producción, ¿ok? Es importante que ustedes en la cabeza tengan los tres factores de producción siempre. ¿Sí? Los capitalistas, los trabajadores y los terratenientes, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer Caldor es diferenciarlo en estas cuatro corrientes. En la ricardiana, que acá también lo pueden meter si quieren a Smith, pero Ricardo como el autor más importante respecto a esta forma de entender la economía política, pensando en cómo se distribuye el ingreso. Está la escuela marxista, que algo vieron ustedes en el cuatrimestre pasado, y algo también vieron ahora, ¿no? ¿Con Dani? Más o menos, todavía no nos metimos de lleno. Ok. Y cuando vieron el texto de Axel, ¿qué vieron? Smith, y ahora un poco de Ricardo. Ok. Algo de neoclásica, vimos el cuatrimestre pasado, muy poco. Recuerden que después van a tener dos materias, o tres materias muy importantes, que es economía marxista, economía neoclásica y economía keynesiana. Y la cuarta corriente que va a plantear Caldor es la keynesiana. O sea, y acá ya les hago publicidad de su propia carrera. Mirá qué buena que está tu carrera, que vas a poder ver en profundidad las cuatro corrientes que Caldor define como principales al momento de hablar
de cómo se distribuye el ingreso, y qué es lo que va a decir cada una, o qué es lo que va a opinar, o qué es lo que va a agregar, ¿sí? Fíjate que vos vas a tener una materia de cada una de estas corrientes, lo que no sucede normalmente en una carrera de economía. Pero bueno, vos elegiste la carrera de economía política y por eso tenés la suerte de ver estos autores. Bien, ¿alguien quiere aportar algo ahora o avanzo? No, Perfecto. adelante. Perfecto. Cualquier cosa pueden hablar también por chat, ¿sí? Entonces, la primera que va a presentar el amigo Caldor es la teoría ricardiana. Bueno, ustedes cuando lo vean esto, les voy a dejar el PPT subido al campus, van a ver que acá se ve un trabajo de la filmina muy interesante porque va apareciendo a poquito, principio marginal, etcétera, etcétera. Acá en esta forma de mostrar no se puede porque no me deja el señor Zoom, así que bueno, aparece todo junto. Bien. Caldor va a decir que Ricardo propone dos principios respecto a este tema de la distribución del ingreso. Una parte, un principio marginal, que Caldor lo vincula con la participación de la renta, que acá habla directamente del capítulo de la renta diferencial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, calculo que se estará recordando. Corríjame, pero no era el 3, no, el 2. El 2 o el 3, no me acuerdo. ¿El capítulo de Ricardo? Sí. No, el 2. El 3 hablaba del tema de la minería, pero muy de la poquito. minería, sí, correcto. 2 de la renta, 3 minería, 4 y 7. Ahí está, ya estoy correcto. Entonces, en ese capítulo que habla de la participación de la renta, Ricardo va a contar cómo se distribuye el dinero entre los actores de la renta, ¿sí? Y después va Ricardo a hablar acerca del principio de la plusvalía y cómo se divide el dinero, el ingreso entre trabajadores y capitalistas. Y esto lo llama principio de la plusvalía, ¿sí? Que algo apareció en la clase pasada respecto a algunas frases que deslizaba Ricardo que Marx va a tomar después, vincula con la plusvalía. Es muy sorprendente. Bien. Bueno, a ver. Acá lo que se ve es un gráfico que se va a ver sobre el eje vertical, el de la Y, producción, en este caso de maíz, y sobre el X, cantidad de trabajadores. ¿Ok? Entonces, el cuadrado formado por, voy a ir lento para que me sigan, O, C, D, M, ¿lo ven? Ese gran cuadrilátero. Va a ser la cantidad de producto de maíz obtenido con la cantidad de OM trabajadores. ¿Ok? Esto es lo que plantea Ricardo. Va a plantear que hay una curva que es la PAP, que es el producto por unidad de mano de obra, y una curva que es el PMP, que es la curva del producto marginal. Y la diferencia entre estos dos va a definir de cuánto es la renta que va a ser para el terrateniente. ¿Sí? Quiero ver qué es la filmina que sigue. No, va a definir, Ricardo, en este modelo que él plantea, el supuesto de los rendimientos decrecientes. La Tierra tiene esta condición, esta característica, que los rendimientos son decrecientes. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de la tierra, va a decir Ricardo. ¿Ok? Entonces llega un momento que cae ese rendimiento y termina siendo muy bajo. También va a decir que los coeficientes fijos entre el capital fijo
y la mano de obra, está hablando del capital y el trabajo, hay una relación, ¿sí? Y después existe un coeficiente variable entre la mano de obra y la tierra, ¿ok? Si ustedes se fijan, a ver si yo muevo el mouse, ¿se ve? Sí. Si ustedes se fijan, hay que moverlo despacito. Siguiendo la curva del producto por unidad de mano de obra, a medida que yo voy contratando más mano de obra, cae el producto. ¿Lo ven? Si yo necesitase más cantidad de maíz y quedase por acá, contratando esta cantidad de mano de obra, ¿ok? Caerían las rentabilidades y las utilidades, o mejor dicho, el cuadrilátero OC-DM sería más achatadito. ¿Y quién les parece que perdería acá? A ver si se entiende la pregunta que hice. ¿Quién perdería en la situación que yo necesitase producir más? O sea, de contratar más mano de obra. ¿Y el capitalista porque tiene que pagar más salario? Bueno, el salario lo pagás en función de lo que producís. Porque como va a decir Ricardo, que después van a leer el texto que Caldor identifica correctamente, que los salarios están expresados en maíz. Entonces, si producís más maíz, pagás con el maíz y no habría grandes problemas. Pero sí está bien lo que estás diciendo vos, que sale perdiendo el capitalista. La pregunta es, ¿por qué pierde el capitalista? Imagínate que nos paramos acá, ¿sí? Donde tengo la manito. Si vos te fijás, la renta se va a dividir, o mejor dicho, se va a repartir entre la diferencia entre estas dos curvas. O sea, Sí. todo esto será para el terrateniente. ¿Lo La ves? utilidad, claro. Y en este punto quedaría de acá hasta acá abajo para repartir entre quiénes, entre el trabajador y el capitalista. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahora, ¿cómo se hace para definir cuál es el ingreso del trabajador? Según los clásicos y puntualmente Ricardo. A ver si se acuerdan. Subsistencia. ¿Cómo? El monto que le permita subsistir. Correcto. El salario se define como esa cantidad de dinero necesaria para que el trabajador pueda subsistir. Por lo tanto, vos no le puedes achicar el salario al trabajador por debajo de su subsistencia. ¿Por qué? Porque se muere. Porque no logra producir en el periodo siguiente. Entonces, ¿quién se va a achicar acá? La utilidad del capitalista. Efectivamente. Ahora, la utilidad del capitalista también se tiene que comparar, porque el capitalista lo compara todo el tiempo, con la utilidad que le genera invertir su plata en otro lugar, por ejemplo en la industria. ¿Sí? Entonces no puede ganar menos ganancia que la que gana en la industria, porque si no agarraría su capital y lo llevaría a la industria. O sea, también existe un equilibrio en dónde se va a producir. Porque si se produce más, cae la utilidad. Y si cae la utilidad, el capitalista deja de poner la plata. Si deja de poner la plata, no hay producción. Hay un equilibrio ahí que se da entre lo que recibe el capitalista, que la pone en el campo, versus el capitalista que la pone en la ciudad. ¿Lo ven? Sí. O sea que va a contratar trabajadores y va a llegar hasta un punto de productividad en el cual cuando empieza a achicarse su margen de utilidad, no toma más trabajadores. Claro, porque si le baja más su utilidad, Por deja más el que le campo, produzca una mayor productividad, valga la redundancia. pero no le va a generar mayor utilidad. Claro. Porque fíjate que a mayor producción cae la utilidad. Y si cae la utilidad, el capitalista dice, invierto directamente en la fábrica, en la industria, y no en el campo. Entonces, hay una suerte de equilibrio acá.
Hay una forma de distribuir el ingreso según Ricardo. Por eso es que va a decir que hay un principio marginal que está vinculado a el margen de la tierra, en función de la última tierra es la que define cuánto cobra el resto de los terratenientes. ¿Se acuerdan? Sí. La tierra de peor calidad es la que define. Y por otro lado está el principio de plusvalía, de con cuánta plata se va a quedar el capitalista, porque se está comparando con la ciudad. Y más de eso no puede sacarle al trabajador, porque si no el trabajador no puede subsistir. ¿Está? Ujú. ¿Sí? ¿Alguien que me diga Sí. así? Ok. El texto de Kaldor está bueno. En un momento se hace un poquito pesadito, sobre todo con los marginalistas. No se metan demasiado en la matemática, para no ahogarse demasiado. Crean más, ¿sí? Si pueden, dedíquenle tiempo y traten de desarrollarlo. Pero acá pueden creer un poquito y aceptar lo que Kaldor les propone. Si tienen ganas pueden desarrollarlo y bueno, hacer el seguimiento matemático. Pero es un texto muy interesante y en un momento se pone un poquito heavy, ¿ok? La siguiente, que eran cuatro líneas, como dice él, cuatro corrientes. La segunda va a ser la marxista, ¿ok? Va a decir que Marx va a adaptar algunas cosas que dijo Ricardo. Algunas las toma, otras las modifica, otras directamente no les da bolilla. Entonces va a decir que Marx no prestó atención en la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los supuestos de Ricardo es que hay rendimientos decrecientes en el campo? ¿Ok? Marx no lo va a tomar, y de esta forma no hizo una distinción analítica entre la renta y la utilidad. Entonces, si bien Ricardo plantea claramente un conflicto entre los tres, Marx va a decir, no, el conflicto está en, por un lado, los trabajadores, y por otro lado, entre los capitalistas y terratenientes, ¿sí? Hace esa distinción. El precio de oferta de la mano de obra se fija en función de todos los bienes en general, y no solamente en función de el maíz, como planteaba Ricardo acá, ¿sí? Ricardo dice, el salario está en función del maíz. Marx va a decir, no, momento, un trabajador obtiene un montón de bienes además de maíz. Por lo tanto, habla de los bienes generales, bienes en general, y no solamente lo que se puede adquirir en términos de maíz, ¿ok? Ahí va a ser como una distinción. Otro punto que Marx destaca es la participación de las utilidades. Y ya acá junta a terratenientes y capitalistas, como decíamos antes, en el producto total. Y se determina sencillamente por el excedente del producto por unidad de mano de obra sobre su precio. ¿Ok? O sea, ¿qué está diciendo acá? Que el excedente del precio, o sea, toda aquella unidad adicional que está por arriba, eso le queda directamente al capitalista. Porque no es que lo reparte con el trabajador. ¿Se entiende? Todo lo que puede sacarle adicional el capitalista a su mercancía es pura y exclusivamente para el capitalista. ¿Está claro? No es que dice, bueno, tal porcentaje para el trabajador, tal porcentaje para el capitalista. No. El trabajador tiene esta parte. En lo posible va a tratar de sacar un poquito más. Pero todo el excedente por venta, ¿sí? Por arriba de su precio, de su costo, es la utilidad del capitalista. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. La razón por la cual los salarios están atados al nivel de subsistencia, ¿sí? ¿Por qué dice Marx que los salarios están atados al nivel de subsistencia?
Según Ricardo, porque sobreviven gracias a eso. Marx va a decir, no, un momento, ese nivel de salario no está atado en ningún lugar. Lo que va a suceder con los salarios, según Marx, está vinculado con este ejército de reserva. ¿Qué significa el ejército de reserva? Los trabajadores que están disponibles por fuera de los que están contratados, que son fácilmente intercambiables. Y en términos prácticos y concretos, ¿qué es el ejército de reserva? Los desempleados. La mano de obra Desempleados, desocupada. desocupados, en la mano de obra desocupada. ¿Está claro? Para todos, que les quede claro, el ejército de reserva son los desocupados. ¿Sí? Fíjate qué forma tan particular de definirlo para Marx. Y ese ejército de reserva, cuando sube, ¿qué va a pasar con el salario? Baja. Cae directamente, cae. Es la famosa frase de, y mire, si no le gusta lo que cobra, se puede ir cuando quiera, porque atrás suyo tenemos una fila de 100 personas que trabajarían por menos de lo que usted exige. Esa frase no sé si algunos la habrán escuchado, pero es una frase muy utilizada dentro del mundo laboral, ¿sí? Acá lo está diciendo Marx. Bueno, los salarios están atados por una cuestión de que existe un ejército de reserva. Si aumenta ese ejército, cae el salario. ¿Okay? También va a decir Marx que hay motivos que están detrás de esta acumulación de capital. Ricardo va a decir que es por una alta tasa de utilidad. Entonces, ante una alta tasa de utilidad, hay mayor acumulación de capital. Marx va a decir que esta acumulación de capital es una necesidad del capitalista. ¿Ok? Son diferentes miradas de por qué sucede esta acumulación de capital por parte de, según Marx, de capitalistas y terratenientes. ¿Me siguen con esto? Fíjate que acumula mucho el terrateniente, según Ricardo. ¿Por qué? Porque la utilidad de esa tierra es muy buena y esa renta diferencial le queda al terrateniente. Marx te dice, no, mira, acá acumula más porque los capitalistas necesitan seguir acumulando. ¿Por qué? Bueno, si algo se acuerdan del curso anterior, porque les cae la tasa de ganancia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algo? Cuando el capitalista invierte en equipos, en capital fijo, capital constante, lo que le pasa automáticamente es, le cae la tasa de ganancia. ¿Sí? ¿Y por qué invierte? Y porque si no, pierde la pelea contra su competencia. Ahora, cuando le cae la tasa de ganancia, lo que tiene que hacer el capitalista, según lo que analiza Marx, son las contratendencias. ¿Sí? Aumentar la plusvalía, importar cosas de países más bajos, más baratos, aumentar la jornada laboral sin pagar más, o pagar menos que la misma jornada, o las dos a la vez, ¿sí? La plusvalía relativa y la plusvalía absoluta. Pero todo esto es por una necesidad del capitalismo, porque el sistema se va reproduciendo continuamente. Esa es la necesidad de acumular del capitalista. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Gracias, gracias. ¿Alguien más se puede abrir su micrófono y decir sí a lo Laura? No estaría mal. Lo que voy a decir también es que a mayor escala de operación, más eficiente es el negocio. Cada capitalista se ve forzado a aumentar el tamaño de su negocio, esto va a decir Marx, a través de la reinversión de las utilidades, si es que no quiere quedarse atrás en la lucha competitiva. Esto es lo que estaba diciendo recién. El capitalista necesita competir contra otros capitalistas. Por eso aumenta el tamaño, porque al aumentar el tamaño, mejora la escala. Al mejorar la escala, logra eficiencia, y esa eficiencia se traduce en un dinero que no se le retribuye al trabajador, sino que se lo apropia el capitalista. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Laura, dame tu sí. Sí, te seguimos. Sí. Gracias. También va a decir que Marx
tomará de los clásicos que la tasa de utilidad disminuye a medida en que progresivamente se acumula el capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Marx habla de la caída natural de la tasa de ganancia? ¿Ok? La utilidad disminuye a medida que se acumula capital. Eso Marx lo toma en los clásicos. Es como un continuador en muchos temas. ¿Ok? ¿Se acuerdan eso de Marx? ¿No? ¿Sí? Ok. Ok. Esta sería la segunda de estas miradas respecto a la distribución del ingreso. La Por eso, tercera, sí. en relación a esa frase, Marx fundamenta que el capitalismo tiene el germen de su autodestrucción, digamos, tiene que ver con eso. Totalmente. De hecho, algo menciona Kaldor muy por arriba, pero cuando lo vean en la materia de economía marxista lo van a ver en mayor profundidad, que la crisis que sucede, por ejemplo, la que sucedió en 2008, 2009, el efecto, o la crisis de tequila, de vodka, todas las crisis que existen en el mundo tienen que ver con el sistema capitalista. ¿Sí? Cada tanto aparece esto, de las crisis, vuelven otra vez los trabajadores a perder el poder adquisitivo y los capitalistas vuelven a ganarlo. En toda crisis hay ganadores y perdedores. ¿Ok? Y la crisis es parte, va a decir Marx, de este sistema capitalista. Tiene que suceder la crisis. ¿Sí? Es una cuestión de tiempito, pero la crisis aparece. Eso me querías decir, ¿no? Sí, eso. La tercera, ¿cómo dice? Me olvidé la palabrita esa. La tercera corriente, ¿sí? Va a ser la neoclásica. Mirá, se me colgó todo. No, se me colgó nada. La tercera corriente va a ser la neoclásica y va a tomar dos movimientos. Uy, sí que sin tiempo esto. Bueno, no importa. Llegamos bien, quedan 10 minutos. Va a tomar dos miradas diferentes de los neoclásicos. Por un lado, la productividad marginal de los neoclásicos, y por otro lado, el grado de monopolio. ¿Sí? Si no llego, igual lo que queda es muy sencillo, va como por un tubo. Igual recuerden, esta presentación es completamente insuficiente si no leen el texto, ¿sí? Acá es como un breve resumen, les estoy mostrando pequeñas cosas, pero la profundidad del tema lo van a poder desarrollar cuando lean el texto de Kaldor. Esto no les queda ninguna duda. No es que solo con esto van a entender el tema. No creo, porque tampoco lo estoy explicando completamente. ¿Sí? Así que la sugerencia es háganse un rico mate y sienten el trasero en la silla y denle 2 o 3 horitas de lectura, tranqui, subrayando, en fin. Quizás revisando previamente esta presentación o quizás leyendo la presentación en simultáneo con el texto. Bien. Entonces, Kaldor va a contar primero de la teoría neoclásica, esta de la productividad marginal. Y va a decir que la diferencia entre Ricardo y los neoclásicos es que Ricardo utiliza el principio de sustitución, ¿sí?, al uso de mano de obra en relación a tierra. ¿Por qué esto? Y porque las mejores tierras requieren menos mano de obra. ¿Se acuerdan de eso? Y las peores tierras van a necesitar un poco más de mano de obra, generando que se igualen los precios gracias a la renta diferencial. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Está claro que la renta diferencial de Ricardo es de los temas más importantes que van a ver en toda su carrera, ¿no? Eso está claro, ¿no? Así que tenerla muy presente es fundamental. De hecho, esto que está haciendo Kaldor con los autores te tendría que servir
para mostrarte, si Caldor estuviera acá con nosotros, te mostraría, te guiñaría el ojo y te diría, prestale atención a esto. ¿Ok? Esta es la base de tu carrera como economista. Y te está guiñando y te está diciendo, esto de Ricardo, esto de Marx, esto de los neoclásicos y esto de Keynes. El gesto que hace Caldor acá es fundamental en tu formación académica. Así que mucha atención con lo que está diciendo para que vos puedas entender perfectamente qué dice Ricardo, qué dice Marx, etcétera, etcétera. Entonces, acordate que existe una sustitución planteada por Ricardo entre las mejores tierras versus el trabajo. Quizás vos tenés mejor tierra, y yo tengo una peor tierra. Bueno, ¿qué hago? Le tengo que meter más mano de obra. ¿Ok? Entonces, es esa la sustitución que está hablando. En la teoría neoclásica, los neoclásicos van a decir que todo sustituye a todo. ¿Ok? Todo se sustituye con todo. ¿Ok? Esa sería una mirada inspirada, quizás. En algunas cosas se parece esto de sustituir, pero los neoclásicos van por todo y plantean la posibilidad de sustituir todo con todo. Otra diferencia es el factor fijo obtiene una plusvalía determinada por la brecha entre el producto promedio del factor variable y el marginal. Ahí podrían volver, si quieren, si los hago yo rápido, al gráfico esta diferencia entre el producto medio, ¿sí?, y el producto marginal. Ese es el beneficio del terrateniente. Eso es lo que está diciendo. ¿Me siguen? Cuando estén leyendo esto dirán, ¿a qué se está refiriendo eso? A ese gráfico. ¿Ok? Okay. Y la teoría neoclásica dirá que cualquier factor variable en su oferta obtendrá una remuneración que debe corresponder a su producto marginal. Algo vimos en la materia anterior de introducción, en que cómo define el capitalista la incorporación de un factor productivo más. Y todo en función de cuánto le da marginalmente. ¿Cuánto sos capaz de pagar por un vaso con agua? Y todo depende de qué utilidad marginal me genere. ¿Ok? Porque ahí estamos comparando lo subjetivo de la utilidad versus lo objetivo de lo que estoy sacrificando. Ese es el párrafo que está diciendo. La teoría neoclásica dirá que cualquier factor variable en su oferta obtendrá una remuneración que debe corresponder a su producto marginal. ¿Por qué Messi vale tantos millones de dólares? Bueno, porque Messi te hace ganar millones de dólares. Por eso Messi, cuando se para delante de, ¿cómo se llama el equipo de Messi? Bueno, es el de España. Se nota que me importa tres carajos. El Barcelona. El Barcelona se para y dice, muchachos, ustedes me tienen que pagar en función de lo que yo les genero. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? La otra mirada de los neoclásicos que va a plantear Caldor, que es el grado de monopolio. Y va a decir que las utilidades generalmente contienen un elemento de ingreso monopolista, que después van a tener que ver cuál es. De hecho, los neoclásicos van a decir que prácticamente todo tiene algo monopolista, en algo es monopolista. Y dice que el exceso en el margen de utilidad registrado en la producción sobre lo que sería bajo condiciones de competencia perfecta. Acá los neoclásicos están diciendo que siempre encuentran algo o un grado de monopolio en todo, ¿sí? Y esto hace la gran diferencia. ¿Ok? Pensá que todo el tema te lo estoy resumiendo en un solo párrafo. Cuando leas en profundidad vas a ver que va a decir esto de esta existencia, de este grado de monopolio al momento de tener... ¿Sí? ¿Te puedo dar una consulta? Sí. Voy pasando a Keynes porque queda poquito tiempo, ¿eh? Sí. No, para saber si lo que estoy tratando de comprender es en sí la disputa entre quién se queda con más, ¿no? Si los terratenientes o los capitalistas. Ahí los trabajadores no discuten aún, salvo por ¿Según Marx. quién? ¿Los neoclásicos? Sí. No, sí. Acá los neoclásicos te van a decir, bueno, el trabajador en función de cuánto genere. Si lo que el trabajador logre ingresar marginalmente
es más, y bueno, negociará más. ¿Ok? Ajá, abre la posibilidad, está bien. Sí, puede ser que el trabajador gane más que el capitalista, y en términos marginalistas o neoclásicos, sí puede. Todo depende de su ingreso marginal, o de su beneficio marginal, o de su generación marginal. Lo que pueda generar adicionalmente ese trabajador es lo que va a poder negociar su ingreso. ¿Ok? Ok. Si tenemos una verdulería y tenemos que contratar a alguien fortachón o no fortachón, y el fortachón nos va a dar más beneficios porque puede mover más cajas. Ahora el fortachón lo va a saber y va a negociar su salario de otra forma. Porque te va a decir, che, mirá, yo te muevo durante todo el día 1000 cajas y este flacucho mueve 100 cajas. Entonces yo merezco ganar más. ¿Sí? Hablando de... Pone a la misma altura el capital que la mano de obra, digamos. Pone... Mientras que Marx... sí, lo que está diciendo es cuánto genera marginalmente. Y en función de eso negocia. En el mercado se negocia. En ese mercado perfecto que nadie interviene, y bueno, el trabajador dirá, mirá todo lo que genero yo. Gracias a esto, vos ganás más plata, yo quiero parte de esa plata. ¿Me explico? Perfecto, sí. Después podrá decirme si es así o no es así, y bueno, y ahí discutirán las diferentes corrientes. Pero esto te dicen los neoclásicos. ¿Mm? Y la keynesiana y última, va a decir Kaldor, que en realidad Keynes no dice nada respecto a la distribución. ¿Sí? Vos lees a Keynes, o lo que leímos, o lo que vas a leer más adelante, y Keynes no se refiere a la distribución. ¿Ok? Ahora, si se pusiera así en exquisito Kaldor, podría encontrar algunas ideas de Keynes que se lo podría llevar a estos conceptos de distribución del ingreso. Pero que Keynes no lo dijo. ¿Está claro esto?